cáncer de mama y lesiones premalignas de mama. En las mujeres tenemos el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama como las dos principales patologías más importantes en la incidencia de cáncer de mortalidad por cáncer. En términos generales, las lesiones de mama se pueden distinguir en lesiones benignas, lesiones premalignas y cáncer de mama propiamente dicho. Y desde el punto de vista panorámico podríamos considerar básicamente a las lesiones benignas con sus principales representantes como la mastodinia o mastalgia cíclica, que se presenta básicamente a los comienzos y en las partes finales de la vida reproductiva de la mujer, los cuadros compatibles con fibroadenomas mamarios y las mastopatías fibroquísticas, como principales representantes de las lesiones benignas. Vamos a ver luego las lesiones premalignas, vamos básicamente a enumerarlas como un periodo de transición previo a una lesión maligna de mama o cáncer de mama. Y finalmente vamos a hacer un poco de la semiología, la parte de cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y algunas consideraciones especiales que debemos considerar para el manejo integral de este cuadro clínico general como cáncer de mama y lesiones premalignas. El hablar de este tema es hablar de muchas incidencias y muchos conceptos adyacentes al mismo tema. Tan es así que tenemos bastante información. Vamos a tratar de hacerlo lo más adecuado posible para que la comprensión integral del tema sea lo más correcta, ¿no? Comenzamos entonces con, hay lesiones de patología mamaria benigna que no tienen ninguna relación o igual riesgo de las mujeres que nunca han tenido un cuadro de biopsia. La estamos leyendo en estos momentos en la primera diapositiva. La adenosis, extraseductal, fibroadenoma, como le mencioné inicialmente, y los cuadros que aquí figuran como fibrosis, mastitis, hiperplasia ligera sin atipia, quistes y metaplasia apocrina simple. El riesgo ligeramente aumentado para carcinoma infiltrante, tenemos acá los fibroadenomas con hechos complejos, la hiperplasia moderada o intensa sin atipia, la adenosis esclerosante y papiloma solitario sin hiperplasia típica. El riesgo medianamente aumentado. Tenemos ausencia de riesgo ligeramente aumentado, medianamente aumentado, básicamente la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobular atípica. Recordemos en realidad los tres componentes básicos de la mama, como son la grasa preglandular, la grasa postglandular, el tejido conectivo y el tejido glandular propiamente dicho. Es en esta zona donde pueden estar presentes los problemas relacionados con patologías mamarias premalignas o malignas, es decir, la parte ductal y la parte lobular. El marcado aumento de riesgo está básicamente en los carcinomas ductales y el carcinoma lobular in situ, o sea, el conducto y la glándula propiamente dicha. ¿Qué cosa podemos considerar como el cáncer de mama? Básicamente aquella proliferación desordenada, irregular, atípica, no controlada de células con genes mutados, o sea, las células empiezan a tener todo un proceso general de incremento de sus mitosis con alteraciones fisiológicas y patológicas y evaluadas por histología y patología. Esto de acá se presenta básicamente porque se suprimen o estimulan la continuidad del ciclo celular, el ciclo de vida de la célula, y pertenece a los diferentes tejidos mamarios, como mencionaba. Lobular, la grasa y el producto, la parte de los conductos. ¿Cuál es la incidencia? Básicamente es frecuente en términos generales en países desarrollados o en vías de desarrollo. En términos generales, el 16% de todos los cánceres femeninos y el 85% de los casos de cáncer de seno ocurren en una mujer mayor de 40 años. Es un concepto muy importante. No es frecuente encontrar cáncer de mama en mujeres menores de 40. Más frecuente es encontrarlo en mayores de 40 años. Es decir, que a partir de los 40 años comenzamos en forma ya regular y seriada todas las evaluaciones previas de este tipo de pacientes, tener un control y una evaluación de salud pública correspondiente. Este es el cáncer más frecuente en Lima y Arequipa.
y se ha incrementado su incidencia según lo que se refiere en esta diapositiva. Hay factores de riesgo que debemos conocerlos y debemos manejarlos en forma integral y en forma específica para considerar cuáles son aquellos que van interviniendo para determinar que la paciente tenga o no trastornos asociados para presentar en algún momento de su vida mayor riesgo de tener cáncer de mama. En realidad, la parte relacionada con el incremento de la fase de estimulación estrogénica, como la menstruación a edad temprana, y también, vamos a verlo después, las menopausias tardías. No haber tenido, por ejemplo, tampoco un hijo, las pacientes nulíparas, o las pacientes que han retardado el inicio de sus gestaciones, los cuadros de obesidad, trastornos metabólicos, antecedentes familiares, radioterapia dirigida a la mama o al pecho, una mamografía, por ejemplo, una mama que parezca muy densa, esta es una paciente también que debemos tener una sospecha de que podría eventualmente estar cursando con un cuadro precursor de una neoplasia mamaria. Y las mutaciones de los genes, el BRCA1 y el BRCA2, que pueden producir disminución del control de las células que tienen la potencialidad de mutación para convertirse posteriormente en células neoplásicas. Igualmente, más frecuente en raza blanca, la frecuencia, luego vamos a ver con la raza negra, la vida sedentaria, el consumo de bebidas alcohólicas, y son antecedentes personales de cáncer de mama invasivo, el ductal, que lo hemos mencionado, el carcinoma lobular, ambos in situ. ¿Cuáles son las influencias bien establecidas respecto a los problemas relacionados como factores de riesgo para el cáncer mamario? Tenemos acá básicamente la historia familiar. Aquí importante es el conseguir el primer grado, acá, y la parte de la posmenopausia y bilateralidad. 8.5 a 9 del riesgo comparado con la población que no tiene esos factores de riesgo asociados. El estadio menstrual, menarca temprano o menopausia tardía. Tenemos también acá un factor de riesgo asociado. El embarazo, acá tenemos, por ejemplo, una paciente nulípara que nunca ha tenido niños, tiene mayor riesgo de presentar un cáncer de mama que aquella que ha tenido hijos en la edad reproductiva más adecuada de la mujer. O antecedentes de enfermedad mamaria benigna, por ejemplo, carcinoma lobular in situ, tiene mayor riesgo de presentarse como cáncer de mama con compromisos asociados de diseminación al área adyacente, axilar, supravicular, o la mama contralateral, o trastornos relacionados básicamente con metástasis a distancia. Y influencias menos establecidas como el uso, por ejemplo, de anticonceptivos orales por larga data, la obesidad, dieta rica en grasa, consumo de alcohol y también el tabaquismo. Por ahí está mi sayonara. Esto es refuerzo lo que hemos mencionado anteriormente respecto a la edad, antecedente hereditario, la nuliparidad, la obesidad y el síndrome metabólico asociado. Esto es importante considerar. El cáncer de mama representa no más del 15%, entre el 5 y 10% de todos los casos de cáncer de mama. Sin embargo, el antecedente de un familiar, madre, hija, hermana, o los antecedentes previos, tienen valor desde el punto de vista que pueden ser factores de riesgo asociados para el cáncer de mama. Acá tenemos básicamente cuáles son las mutaciones genéticas. Dentro del sistema de protección del cáncer en todas las personas tenemos factores que están incidiendo en cambios de mutación en todas las células de nuestro organismo. Y factores de protección que tenemos factores de protección que son básicamente relacionados con el BRCA1 y el BRCA2. Breast Cancer 1, Breast Cancer 2. Son unos locus que están presentes en el brazo largo del cromosoma 17, que son los que generan proteínas protectoras para evitar que las células, con su potencial de mutación que tienen, puedan generar cambios in situ y generar posteriormente trastornos de desarrollo anómalo, irregular y completamente desordenado, como en la parte de definición inicial de la cáncer de mama, que pueden generar posteriormente cuadros mayores. En aquellos pacientes que tienen mutaciones del BRCA1 y BRCA2 también tienen mayor riesgo de presentar cáncer de ovario.
Hay varios signos y síntomas que podemos considerar para evaluar a una paciente y tener la sospecha clínica que puede presentar cáncer de mama. Es decir, la presencia de 3 o más de estos signos nos hace pensar, nos hace tener la suspicacia de tener una paciente potencial de generar un cuadro de cáncer de mama. La masa, el tamaño, las arrugas, inversión en el pezón, la telorragia, o sea, secreción sanguinolenta por el pezón, la mama hinchada, turgente, edematosa, dolorosa, con signos de flebosis, la piel de orange o piel de naranja. Y estos signos nos obligan a tener la suspicacia y proceder a una inspección adecuada. Verificamos entonces cómo se presenta la retracción del pezón, si es unilateral o bilateral, si hay asimetrías en la mama, por ejemplo en esta mama de acá que tenemos acá, una mama completamente edematosa, roja, hinchada, muy probablemente dolorosa, o algún compromiso también aquí axilar. Una paciente, cuando se da cuenta ustedes, con obesidad, otros factores de riesgo asociados, pero no tan con tanta fuerza, pero sí presente. Presencia de ulceraciones, como vamos a ver en otra lámina más adelante. En la parte del examen propio que hace la paciente en su autoexamen de mama, debemos verificar frente a un espejo la altura de los pezones, que son iguales, sino más alta, más grande, más caída que la otra en diferentes posiciones, y sobre todo la adenopatía axilar, que genera posteriormente un cuadro de edema, porque se bloquean los linfáticos y se pone edema en el brazo. Unilateral, con más razón para que sea un problema de un cáncer de mama. La palpación, la masa indolora, ubicada fundamentalmente acá en el cuadrante externo. Ustedes deben estar haciendo mucha incidencia cuando hacemos un examen de mama, verificar siempre, no completar el examen de mama si no hemos realizado el examen del axilar. Importante. La consistencia, que es dura, es pétrea, es irregular, bordes indefinidos y sobre todo lo más importante, o también importante evidentemente, es fija, es muy poco móvil o fija, y a veces está inclusive adherida a planos profundos. Esta es una representación un poco especial, cómo se pueden encontrar los signos diferentes en una patología mamaria. El endurecimiento, las protuberancias, las venas crecientes que a veces nos hacen pensar, por ejemplo, en un proceso inflamatorio de la enfermedad de Mondor que vimos la vez pasada, pezones umbilicados, asimetrías, enrojecimientos para el cáncer inflamatorio de mama, la telorragia, el piel de orange, bultos internos que son evidentemente palpados, la presencia de estos pequeños huecos en la parte de piel, erosiones, hendiduras, en fin. Son síntomas que la paciente refiere cuando los signos que hemos mencionado inicialmente van acompañados de toda la semiología que siempre les explico a los alumnos. Signo de cáncer. Secreción sanguinolenta por el pezón. Es la posibilidad alta de cáncer hasta no demostrar lo contrario. Esta secreción de sanguinolenta se puede colocar en una lámina y se hace para un estudio de Papa Nicolau. Si es un cáncer intralobular in situ, un cáncer intraductal in situ, lo más probable es que tengamos ahí células neoplásicas que aparecen junto con la secreción sanguinolenta. Miren esta deformación de la mama. Este pezón está un poco más abajo, evidentemente, pero todos los signos inflamatorios que están asociados con una mama comparativamente normal. Si tenemos dos órganos similares, tenemos que comparar siempre el que está dentro de límites normales con el otro y hacer una descripción comparativa con la otra mama para verificar cuál es el criterio de normalidad y compararlo con los criterios de anormalidad o patológicos. Pezones retraídos, la piel de orange, que ustedes ya lo están viendo en estos momentos, por ejemplo. Veamos un poco ahora de la incidencia. Vemos que el cáncer de mama, en términos generales, de acuerdo a esta tabla, conforme aumenta la edad, el total de presentación de cáncer de mama aumenta. Baja un poco en las etapas finales de la vida de la mujer, o más adelante, evidentemente, y es más frecuente, como vemos acá, más frecuente, hablamos de frecuencia, en las mujeres de raza blanca comparado con las mujeres de raza negra. En todos los criterios de los quinquenios de evaluación, los quinquenios de 5 años, por cada uno de los criterios, encontramos que siempre más alta la incidencia en mujeres blancas. Pero aquí viene una salvedad o una diferencia muy importante.
Estamos aquí también viendo igual el cáncer de mama por décadas de vida, igual ya no por eso, por décadas de vida, cómo aumenta de 1 en 76.000 a 1 en 2.000 en 30 años, a 1 en 7 en mayores de 90 años, la frecuencia. Y vamos a ver ahora acá los problemas relacionados con la raza. Es más frecuente en menores de 40 años, más jóvenes, en mujeres negras que en mujeres blancas. Y es más frecuente en posmenopáusicas en blancas que en las mujeres jóvenes en negras. Para verificar entonces la relación entre raza y edad. ¿De acuerdo? Más frecuente en mujeres más jóvenes, negras, y más frecuente en mujeres posmenopáusicas blancas. Hay que ver los criterios hormonales en mujeres blancas y generalmente por problemas socioeconómicos, ambientales o falta de criterios de salud pública para verificar el tamizaje a toda la población. Son estadísticas americanas. Las mujeres negras llegan tardíamente. En nuestro caso, en nuestro país, son las mujeres del medio rural, urbano marginal, que no tienen mayor oportunidad de evaluaciones de tamizajes de salud pública, que llegan en estadios avanzados. Por eso que se dice que la sobrevida global a 5 años, en este caso, es más alta en mujeres de raza blanca que en mujeres de raza negra. En nuestro país podemos decir que es más alta la sobrevivencia en mujeres que tienen acceso a los controles de salud pública, que básicamente son el medio urbano, que las mujeres que están presentes en medios rurales o urbanos marginales, en poblaciones deprimidas social y económicamente. Es una estadística mexicana y se puede hacer la transpolación a la parte nuestra. El cáncer cérvico-uterino se encuentra más frecuentemente en las mujeres de clase medio baja y baja, y cáncer de mama clase media, medio alta y alta. No significa que no se presente en las otras clases sociales, pero la frecuencia o la incidencia se encuentra más en este tipo de cáncer. Esto de acá simplemente nomás desde el punto de vista epidemiológico. Los factores hormonales están relacionados con una menarquia temprana y una menopausia tardía. Ojo, es muy importante considerar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque esto nos habla mucho acerca de la relación estrógeno dependiente de este tipo de cáncer. Mientras más largo sea el tiempo de permanencia de la estimulación hormonal, es más alto el riesgo, asumiendo los otros factores que hemos mencionado, para considerar que se puede presentar este tipo de temas. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico de cáncer de mama? Lo tenemos ahí a la mano. El diagnóstico por resonancia magnética, ecografía, mamografía, examen físico, antecedentes, biopsia. Examen físico, lo hemos mencionado ya, ustedes lo conocen muy bien, cómo realizarlo, el autoexamen mamario, de frente, echada el cúbito dorsal, una almohada en la mama que se va a examinar, y el examen que tiene que ser realizado entre los 5 y 7 días después del término del periodo menstrual. El examen clínico de la mama, en este caso es realizado por un proveedor de servicio de salud, y tiene que ser siempre realizado cuando la paciente sospecha o tiene síntomas clínicos asociados para acudir a un centro de salud o a una posta médica para comenzar todo su tamizaje. La mamografía es un examen muy importante, básicamente como criterio de salud pública en mujeres mayores de 40 años. Es importante porque nos permite detectar lesiones sospechosas, inclusive menores a 100 micras de tamaño. ¿Cómo se para por una mamografía? A veces la paciente pregunta qué debo hacer, debo estar en ayunas, debo venir acompañada de alguien, puedo tomarme durante el embarazo y la lactancia. En fin, tenemos acá una metodología de trabajo que ustedes pueden irla leyendo o apreciando. Es un examen que no demora más de media hora, 20 minutos por lo general, no hay que tomar ningún medicamento, hay que hacer las pruebas previas que tenemos para tener una idea en el término del contexto general, cómo se está evaluando a una paciente de manera integral. Ninguna contraindicación al respecto y evidentemente no tener ningún objeto metálico porque eso va a alterar evidentemente la evaluación propia de algunas lesiones que pueden estar enmascaradas.
Una mamografía, las lesiones pequeñas como estas de acá, así conglutinadas, abigarradas, son las que van más potencialmente compatibles con problemas de cáncer. Las pequeñas, estrelladas, y las grandes así, como pequeñas calcificaciones, no, por lo general no coinciden o no están relacionadas con alteraciones compatibles con cáncer mamario. La clasificación de BIRRAS creo que la hemos visto en la anterior oportunidad, siempre estamos recordándolas. Un BIRRAS 0 equivale fundamentalmente a tomar una ecografía complementaria. Un BIRRAS 1 prácticamente es normal. Un BIRRAS 2, los hallazgos son generalmente benignos y generalmente se recomienda un intervalo normal, o sea, anual. Y siempre la sospecha clínica por alguna sintomatología o signología que amerite un nuevo control. El BIRRAS 3 es muy probablemente benigna. La prueba de malignidad es menos del 2%. Que pueden ser nódulos circunscritos, asimetría focal y microclasificaciones puntiformes agrupadas que tienen alguna relación con cáncer de mama, como hemos mencionado en la lámina previa de la mamografía. Y esto equivale a controles un poco más seguidos. Cada 6 meses, y salen normales, pasamos después a cada 12 o 24 meses. Luego tenemos el BIRRAS 4, que puede ser 4A, B o C, dependiendo de la sospecha de malignidad, mediano, intermedio de malignidad, la correlación clínico-patológica, radiopatológica, y un riesgo moderado de malignidad con estado esperado básicamente de malignidad. Un BIRRAS 5 es altamente sugestiva de malignidad y la probabilidad básicamente es mayor al 95%, versus el BIRRAS 3, que era al menos el 2%, una BIRRAS 5 ya habla de posibilidades muy altas de malignidad. Y el BIRRAS 6, evidentemente, estamos solamente evaluando un proceso de manejo de una paciente, post cirugía, post tratamiento por quimioterapia, por radioterapia, y verificamos cómo va evolucionando los tejidos con esta mamografía. Así que está en franco crecimiento o desarrollo, se ha detenido el crecimiento o desarrollo del cáncer mamario, o está en involución luego el tratamiento inicial que se ha empleado. Las ecografías son para menores de 40 años fundamentalmente y complementarias cuando tenemos un BIRRAS 0, por ejemplo. La resonancia magnética, ya hay una clase especial para esto, para como una ilustración, y son imágenes que aparecen por este tipo de examen auxiliar. Importante la biopsia mamaria. La biopsia mamaria tiene que ser realizada en un consultorio que reúna las condiciones adecuadas, que tengan el material, que tengan los instrumentos y los dispositivos médicos necesarios como para poder realizar la biopsia correspondiente. Puede ser por excisión, o sea, la extirpación completa de la mama, puede ser por incisión o extracción de una parte o de toda una muestra de tejido, una biopsia central con aguja fina o una biopsia con aspiración o central con aguja ancha para retirar una porción mayor del tejido. Entonces, excisión, incisión, central, aguja ancha o una biopsia aspiración con aguja fina, que es como está reflejado en este momento. Una parte de la parte del diagnóstico que hemos mencionado ya inicialmente, y otra la llamada estadificación. Es decir, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que saber cuál es el estadiaje de este cáncer de mama. Y para eso tenemos que ayudarnos de algunos instrumentos necesarios para poder llegar a un estadiaje del cáncer de mama. ¿Cómo se encuentra este cáncer de mama y en qué nivel podemos actuar? Si es tributario o no de cirugía, si pasamos de frente a terapia, a quimioterapia, a radioterapia, es necesaria una radioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía, una radioterapia coadyuvante post cirugía, una quimioterapia complementaria, es básicamente para determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica que vamos a seguir con cada uno de estos casos clínicos. Para eso tenemos algunos procedimientos que nos pueden ayudar. Muy, por ejemplo, la biopsia del ganglio centinela, la exploración por tomografía, la exploración ósea y el PET scan. Eso vamos a verlo en forma general. En la exploración ósea se quita una pequeña cantidad de material radioactivo, que es el tecnesio 99 por vía endovenosa, y va a dirigirse fundamentalmente a aquellas zonas donde hay células que tienen la posibilidad de captar esta radiosonda
Aspecto radioactivo para poder llegar al tema general de la visualización de las imágenes. La tomografía evidentemente nos puede ver una ampliación en términos generales, igualmente también se inyecta por la vena y va dirigido fundamentalmente para completar el estudio. Esto tiene que ver también en la biopsia del ganglio centinela. Es un procedimiento que también tiene la parte quirúrgica. Se inyecta una sustancia en la parte ganglionar, se realiza, vamos a verlo un poquito más adelante, cómo se forme una visualización con un tinte de color azulado, se explora la zona, se retira este ganglio centinela o se toma una biopsia de ganglio centinela y en un acto operatorio, que es una conducta que vamos a verla un poquito más adelante, por biopsia por congelación se determina si este ganglio centinela es o no portador de células neoplásicas para proceder inmediatamente después a una mastectomía radical, modificada o una lumpectomía. Cuando no hay células cancerosas en esta biopsia del ganglio centinela, pueden no ser necesarios 3 más ganglios linfáticos y se extrae en realidad el primer ganglio que se tiñe con esta sustancia. ¿Cuándo se puede realizar? Indicaciones, una axila clínicamente negativa, tumores de mama que son menores de 3 centímetros, el problema de cáncer in situ es que ya ha habido en realidad algún compromiso de diseminación local en la axila ipsilateral, o en tumores menores de 3 centímetros que vayan a recibir quimioterapia de inducción, o sea, previa a una cirugía, para verificar si este ganglio centinela está alterado o no por la presencia de células neoplásicas. En quienes no realizar, una axila clínicamente positiva, ya no justifica. En caso de embarazo, en tumores mayores de 3 centímetros, tumores mamarios, ya no justifica tampoco realizar esta biopsia de ganglio centinela. Y en biopsias axilares previas. Es un procedimiento específico, fundamental, y antecede a un procedimiento quirúrgico mayor cuando es realizado con las indicaciones correspondientes. Estos son los métodos. El azul de isosulfán, es la sustancia radioactiva que se emplea, de 3 a 5 centímetros aproximadamente en la zona próxima al tumor, y esta sustancia migra por los conductos linfáticos y queda focalizada en el primer ganglio que ha absorbido, entre comillas, a las células neoplásicas potencialmente diseminantes al cuadrante axilar, al cuadrante superexterno, que generalmente afecta al cáncer de mama. En 5 o 10 minutos más o menos debemos tener la respuesta, y aquí está in situ cómo se ve este ganglio que ha tomado el azul de isosulfán, la sustancia radioactiva, para hacer la biopsia, la exploración del ganglio centinela, biopsia por congelación para tomar la conducta quirúrgica complementaria o la indicada correspondiente. Acá tenemos en la biopsia por el PET scan, o sea, la tomografía por emisión de positrones, se emplea ahí la flúor dioxiglucosa y va a medir básicamente la actividad del metabolismo anormal. Es decir, aquellas células que están en amplio crecimiento y desarrollo, en metástasis, en mitosis permanentes, son aquellas células que tienen mayor capacidad de absorber la glucosa. Y como esta glucosa está sondeada o marcada con una sustancia radiactiva como es la flúor dioxiglucosa, es captada inmediatamente por esta metodología de trabajo de diagnóstico que es el PET scan, asociada a una tomografía, por supuesto, la tomografía con emisión de positrones, y van a visualizarse las imágenes mayores captadoras de esta sustancia radioactiva, donde se puede apreciar las características topográficas y de morfología de la tumoración que se está explorando. En términos generales, las células neoplásicas absorben esta sustancia radioactiva porque son más activas desde el punto de vista metabólico, y esa sustancia, el flúor dióxido, la flúor dióxido-glucosa, la sustancia radioactiva que se emplea. Tenemos también marcadores tumorales para ver la estratificación. ¿Qué vamos a hacer con los marcadores tumorales? Se hacen el 15-3, 27-9,
los receptores hormonales estrogénicos y también para la progesterona. Es otra forma también de verificar el estadiaje del cáncer de mama. El marcador CA15-3, más del 70% se encuentra incrementado con un estadio avanzado y los niveles van disminuyendo. Es una forma también de evaluar cuál es la respuesta terapéutica que hemos instaurado para saber cómo estos marcadores comienzan a disminuir cuando la respuesta empleada a la conducta o la estrategia quirúrgica radioterápica o de quimioterapia ha sido la más adecuada, o es necesario complementarla o ampliarla con alguna terapia mayor. Generalmente es menor a 30 unidades por mililitro, pero ojo, también está presente en otros tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, colon, páncreas, también en problemas de ovario. El marcador CA27-29 en pacientes al igual que el 15-3, pero por lo general el nivel es menor de a 40 unidades por mililitro. También está presente en otros tipos de cáncer, como el que sea 15-3, colon, estómago, riñón, se agrega acá, pulmón, ovario, en fin. Y ojo, también puede estar elevado en el primer trimestre del embarazo. Acordemos que el primer trimestre del embarazo, en la formación inicial de todo el cortejo de un embrión, hay un incremento acelerado de desarrollo y crecimiento celular. Por eso que este marcador también está presente en pacientes que están en periodos iniciales de gestación. Dentro de las primeras 8 semanas podríamos encontrar un incremento ligero de este marcador sin que necesariamente implique problemas de escenario con cáncer de mama. Pero puede enmascarar evidentemente un cuadro de cáncer de mama cuando estamos presentes a un estadio inicial de gestación. Los receptores estrogénicos tipo 2 son proteínas que hacen que crezcan algunas células cancerosas, pero tienen una parte buena también desde el punto de vista. Si bien es cierto, son los receptores hormonales en las glándulas mamarias, en los conductos galactóforos, en los acinis mamarios, los que tienen estos receptores estrogénicos, también son importantes porque nos permiten, como una terapia complementaria, emplear fármacos antiestrogénicos. Es conveniente más bien desde el punto de vista integral, luego de una mastectomía radical o modificada o ampliada, que nos reporten que tenga receptores estrogénicos el tejido que se ha evaluado, que se ha estudiado, porque vamos a tener una arma terapéutica muy importante que son los antiestrogénicos para evitar de que esa potencialidad de generar alteraciones en la mama contralateral puedan llegar a generar trastornos de cáncer en algunas pequeñas zonas que evidentemente no se puede haber llegado a extirpar íntegramente el cáncer de las células cancerosas, pueden generar crecimiento y desarrollo de las mismas. Una terapia antiestrogénica, protegemos a la mama contralateral y evitamos que estas células que son hormonodependientes puedan seguir creciendo por la relación directa que tienen con la especificidad hormonal. Debemos evaluar en todos los casos aquí, como mencionan, los receptores estrogénicos positivos para estrógeno y también positivos para progesterona. 2 de cada 3 cánceres de mama dan positivo al menos a uno de estos marcadores. Estos tienden a crecer más lentamente y puede que presenten una mejor perspectiva de estos receptores. Y la importancia de lo que le mencionaba hace un momento, que pueden ser tratados con terapia hormonal, o sea, antihormonal. Por ejemplo, el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa como el anastrozol, por ejemplo, que vamos a verlo después. El cáncer se disemina por vía adyacente, localizada, por vía linfática, por vasos linfáticos, o por vía hemática, por vía sanguínea. ¿Cómo se puede evaluar desde el punto de vista morfológico? Así como tenemos, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que se ha explicado en alguna oportunidad que en los seminarios se va a hacer probablemente motivo de clase posteriormente. Así como tenemos, por ejemplo, las displasias cervicales leves, moderadas y severas, o los problemas de trastornos de cáncer in situ cervical, y también tenemos una evolución natural de una patología que empieza con una hiperplasia epitelial sin atipia a nivel de los conductos galactóforos, a nivel de los cines mamarios,
a una hiperplasia típica, donde el riesgo es mayor de generar posteriormente cambios celulares que puedan llevar a trastornos propios de una neoplasia. Pasamos después a displasia, cáncer in situ y cáncer invasor, que es el estadio final. Cáncer invasor al que llegan pacientes que no han tenido la oportunidad de accesibilidad a medidas de control o que su problema ha sido llevado en forma inadecuada en consultorios sin el debido control y seguimiento. En este caso tenemos hasta 4 tipos de clasificación. Vamos solamente a mencionarlas nada más para no generar mucha información mayor. Pero sí tiene usted la obligación de por lo menos conocerlas. La clasificación TNM básicamente se refiere a la presencia del tumor, neoplasia y metástasis. Y se realiza este aquí posterior a la intervención quirúrgica. Tenemos la extensión del tumor primario, T1, N1, N, ausencia o presencia, y M, la ausencia o presencia de metástasis a distancia. Estas clasificaciones se ven básicamente al tipo, a la descripción de lo que significa el tumor. Tenemos acá, por ejemplo, un tumor T1 es tumor T1A, mayor a 0.1 pero menor a 0.5 centímetros, el T4, por ejemplo, mayor a 5 centímetros, acá el T3, cualquier tamaño tumoral, pero básicamente son relacionados al tumor mamario encontrado, que puede ser del conducto galactóforo, puede ser de la cili mamario. T es tumor. La siguiente es el nódulo. Hemos visto la biopsia del ganglio centinela, la biopsia ganglionar, los procedimientos que estamos empleando, en fin. Y eso se refiere básicamente a las metástasis regionales, es decir, axilares, supraclaviculares, infraclaviculares, la región del pectoral mayor, pectoral menor, del dorsal ancho, de los intercostales o de la mama contralateral. Son los ganglios axilares los primeros que aparecen como manifestación de un compromiso inicial del cáncer de mama. Y las metástasis a distancia, como están mencionados acá en esta lámina, y los grados histológicos, que van desde grado de diferenciación, y eso también es muy importante. Es más riesgoso o más peligroso para la sobrevida de una paciente la diferenciación histológica del tumor encontrado, bien sea por la biopsia o bien sea por los seres de la mama o del tumor propiamente dicho. A mayor grado de diferenciación es más posibilidad de que esté en mejor relación de pronóstico futuro. Pero un tumor de grupo G4 completamente indiferenciado es un tumor de mucho mayor riesgo y de malo o pésimo pronóstico. Vienen luego 4 clasificaciones, más que nada como conocimiento. Esta clasificación es antigua, es una de las primeras clasificaciones del cáncer de mama. Nos habla de un estadio 1, confinado a la mama, pero hay ganglios linfáticos, estadio 2, más allá de la mama, compromiso también acá de piel o del músculo de la fase. El estadio 4 es básicamente cuando hay metástasis a distancia. Esa es la clasificación de Manchester, más que nada como conocimiento. Tenemos después la clasificación de Portman, que fue ya en el año, también el siglo anterior. Estadio 1, básicamente, evalúa 3 cosas, piel, tumor y metástasis. Es más o menos la parte inicial de la clasificación de la OMS, que es TNM. Piel, tumor y metástasis en cada uno de los estadios, y vamos viendo también cómo va progresando cada una de estas manifestaciones en piel, tumor y estadio. Como en estadio 3, por ejemplo, es una piel edematizada, con induraciones, la mama está con infiltración difusa, hay metástasis por lo menos a los ganglios regionales o locales, y un estadio 4 básicamente es la metástasis a distancia, que están fundamentalmente dirigidas a la parte de pulmones, hígado y cerebro. La clasificación de Columbia es una clasificación clínica, es un poco más reciente, pero también es muy importante. Un estadio A, por ejemplo, sin afectación de piel, un estadio B, básicamente con ganglios palpables, un estadio C, y hay cambios de signos a nivel de la mama. Hay edema, ulceraciones de la piel, el tumor está fijado, fijo, no móvil, adherido a planos profundos,
Y el estadio D es un estadio prácticamente avanzado. Tiene todo el cuadro clínico, todo colorido, sistematizado desde el punto de vista de 2 o más de los 5 signos que hemos mencionado de la gravedad: edema, nódulos mamarios satélites, carcinoma inflamatorio, como saberlo como patología asociada, ganglios linfáticos supraclaviculares, en fin, toda esa manifestación de estadio es un cáncer avanzado de mama. Esto vamos a tratar de ver ahora cómo se clasifican los tumores malignos según la clasificación de la mama. Los no infiltrantes y los infiltrantes ductales. Los no infiltrantes son el carcinoma intraductal y carcinoma lobular, estadios iniciales. Acordemos esta parte bien. No infiltrantes e infiltrantes. El infiltrante ductal, que puede ser el carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma de Payet, por ejemplo, el carcinoma ductal infiltrante con predominio intraductal, el carcinoma medular. Estamos viendo los infiltrantes. El mucinoso, papilar, tubular metaplásico, en fin, y los infiltrantes lobulares. Hemos hablado de los infiltrantes ductales, ahora vamos a hablar de los infiltrantes lobulares. Por ejemplo, los infiltrantes lobulares, o sea, de la glándula propiamente dicha, de los acíniles mamarios, previo a la formación de los conductos. Hablamos aquí, por ejemplo, del carcinoma lobular infiltrante. Igualmente los carcinomas de los conductos. Tenemos el carcinoma de la glándula propiamente dicha y de la glándula y aparentemente de los conductos. Pueden ser infiltrantes y no infiltrantes o cáncer in situ. Estas clasificaciones son válidas para las 3 estructuras propias de la mama. Recordemos: grasa, glándula y acinis. Y el tejido conectivo, que son los que va a contener como el tejido de sostén o fijación de la mama. El papilar, por ejemplo, proviene de los conductos grandes. Es de evolución lenta y tarda en metastizar en el 75% y es sin masa palpable, son papilares. El comedocarcinoma es raro y el medular es de crecimiento lento. Hay uno de estos de acá, de los que toman los conductos, que son los más graves o los de mayor pronóstico, que básicamente es este coloide. El tumor coloide ductal, estamos hablando, todos son ductales, son responsables del 70% de los tipos de cáncer y además son los de peor pronóstico. Entonces tenemos ahí básicamente el papilar, el comedocarcinoma, el medular, que es el de mejor pronóstico, versus el coloide, que es el de peor pronóstico. Una gran diferenciación respecto a los carcinomas ductales infiltrantes. ¿De acuerdo? El carcinoma de los lóbulos puede también ser igual, infiltrante, no infiltrante o in situ, y se origina en los lobulillos. Acordemos, tenemos conductos y lobulillos. Estamos hablando ahora en términos generales de los cánceres que están presentes en los lobulillos. Es multicéntrico y bilateral más o menos en un 50% de casos aproximadamente. Este carcinoma infiltrante de la mama es un estadio pues grave, severo. ¿Cómo ha podido llegar una mujer a tener este tipo de cáncer? Con zonas inflamatorias, edematosas, congestivas, con zonas de necrosis, con apertura de piel, con ganglios axilares evidentemente comprometidos, con la parte de la piel, con siembras de la misma mama, con zonas de erosión y apertura de piel. Con toda seguridad, esta paciente en un caso tan avanzado tiene problemas relacionados de metástasis a distancia, a la otra mama contralateral o probablemente a órganos internos, como mencionamos inicialmente, hígado, pulmón o cerebro. Acá, un estadio carcinoma inflamatorio inicial, ¿cómo empieza? A veces una mastitis, ¿recuerdan las patologías benignas de la mama que hicimos en la clase anterior? Una mastitis puede simular un cuadro de un carcinoma inflamatorio de la mama. Es el diagnóstico diferencial que siempre debemos tener en cuenta. Una mastitis en una mujer mayor de 40 años, que no esté dando de lactar, que no tenga vida sexual activa respecto a la succión de los pezones con inflamación, y se recuerda cuando comentamos en la clase anterior que se puede presentar. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que este tipo de patologías
pueden estar presentes en mujeres de este tipo de pacientes. Las mastitis inflamatorias pueden ser por llegada, por introducción, por colonización. Inflamatoria estamos hablando. Colonización de los gérmenes propios de la piel, que es a diferencia de un carcinoma inflamatorio. O sea, son manifestaciones de inflamación de un cáncer de mama. ¿Cuál es la clínica? Un tumor localizado con edema cutáneo y edema de la piel, como hemos visto en la lámina anterior. Esta parte de acá. La peau d'orange también muy frecuentemente asociada. Recuerden la parte inicial de las láminas, el tipo de característica de la piel. Y esto tiene metástasis axilares y causa dolor, porque es un carcinoma inflamatorio. Dolor, calor, rubor, inflamación y disminución funcional. Y tiene todas las características de un tumor T4 con diseminación inicial. Tratamiento aquí básicamente es quimioterapia y radioterapia. Importante considerarlo. Una pequeña pincelada acerca del cáncer de mama y embarazo. Es poco probable, no es frecuente. Hay diferentes conductas respecto a la edad gestacional. También para el estadiaje del cáncer. El tratamiento es flexible y el ultrasonido puede enmascarar un poco, no es completamente contributorio para un diagnóstico adecuado, puesto que como hay congestión mamaria por los cambios hormonales que existen normalmente en el inicio del embarazo, o en todo el embarazo, las mamas se preparan para la lactancia y pueden confundir las imágenes de ecografía con alguna patología o enmascarar una potencial neoplasia de mama. Tenemos tratamientos en el primer, segundo y tercer trimestre dependiendo del estadiaje. Un estadio 1, mastectomía radical versus la madurez fetal, tratamiento conservador, suprimir la lactancia y mastectomía radical modificada con estadio 1. El estadio 2, en el estadio 2 es una mastectomía radical modificada, y en el estadio 3, estadia radical modificada, cesárea más oophorectomía. Hay una terapia neoadyuvante más mastectomía radical y un aborto terapéutico más quimioterapia. En el estadio 4 es quimioterapia más cesárea más oophorectomía y es un aborto terapéutico más quimioterapia cuando se ha encontrado un estadio 4. O sea, son mujeres que teniendo un cáncer de mama han llegado a estadios avanzados y salen gestando. ¿Qué conducta podríamos adoptar con estas pacientes? Esto es lo que están mencionados en este tipo de conductas terapéuticas para el manejo correspondiente. Quimioterapia más cesárea más oophorectomía. Necesitamos un estadio de una gestación al final del segundo trimestre y comienzo del tercer trimestre, con todo el correlato que vamos a manejar posteriormente en la parte de embarazo, con maduración pulmonar fetal, con alteraciones, con unas cesáreas en coordinación con neonatología y el manejo correspondiente que se debe manejar en cada uno de ellos. Si se encontrara un estadio avanzado, de cáncer de mama y una gestación inicial, se plantea pues evidentemente el aborto terapéutico, que es el único aborto que está permitido por la legislación nacional. Esto un poco de miscelánea acerca de los tipos de mastectomía que se pueden realizar. La mastectomía de Halsted, son radicales, evidentemente. La mastectomía radical modificada, la mastectomía modificada de Patin y la radical modificada de Madden. Mastectomía total o simple, mastectomía conservadora de piel, cirugías conservadoras, mastectomía ultrarradical, mastectomía, son misceláneas del tipo de mastectomías, de todo el recurso terapéutico de mastectomías que se pueden realizar en el momento oportuno. Hay una cirugía preservadora, una cirugía conservadora, es decir, buscar solamente el retiro de la tumoración, por supuesto con la terapia complementaria, adyuvante o neoadyuvante, y tiene sus indicaciones precisas. Puede ser una tumorectomía, solamente extirpar el tumor, una cuadrantectomía, extirpar el tumor con zonas adyacentes amplias, evidentemente considerando fundamentalmente tejido sano,
que rodea la tumoración y está básicamente indicado en tumores menores de 2 centímetros por clínica o mamografía, con una masa tumoral única bien definida. Microclasificaciones focales no difusas, recuerden ustedes la imagen de mamografía, calcificaciones focales no difusas, no pequeñas ni estrelladas, que sí corresponden a cáncer de mama. Un cáncer in situ no infiltrante, que puede ser intraductal o lobulillar. Adenopatías negativas, bien sea por clínica o por biopsia de ganglio o evaluación de ganglio centinela. Y un tumor no asociado a eritema, edema o el llamado carcinoma inflamatorio de mama. Estadios 0, 1 y 2. Y eso está indicado fundamentalmente en la cirugía preservadora o conservadora. ¿Cuándo está contraindicado? Mamas voluminosas, tumoraciones múltiples, microclasificaciones múltiples, pequeñas, consolidadas, en forma difusa y estrellada, tumoraciones mayores de 2 centímetros, tumoraciones grandes en mamas pequeñas, y en caso de multicentricidad o multifocalidad. Esta cirugía oncoplástica es la suma o la adición de una cirugía conservadora con una cirugía plástica asociada. Es decir, procurando tener la mejor capacidad desde el punto de vista cosmético o plástico para que sea la alteración o mutilación, entre comillas, que la paciente le llaman mutilaciones a sus extirpaciones de mamas, sea lo más adecuado desde el punto de vista estético o cosmético. Se realiza pues evidentemente con manejos de colgajos, se corrige la simetría contralateral y tiene que ser realizada evidentemente por un equipo, con un ginecólogo, oncólogo, o un oncólogo de mama, de piel de tejidos blandos y con un colega de cirugía plástica reparador, siempre y cuando reúna las condiciones necesarias que hemos mencionado para la cirugía preservadora o conservadora. En otras cirugías no es válido este tipo de trabajo en conjunto. La cirugía oncoplástica, que también se llama. ¿Qué hacemos con una paciente que ha sido sometida ya a cirugía? ¿Cómo vamos a evaluarla? ¿Ha sido suficiente el tratamiento quirúrgico que hemos empleado en ella? ¿Ha sido correcta la estrategia terapéutica de hacer solamente una lumpectomía, una cuadrantectomía, una mastectomía total, una mastectomía radical ampliada con los tipos de patología, de cirugías que hemos mencionado inicialmente? Vamos a ver cómo va evolucionando una paciente en la cual se ha hecho una cirugía. Evidentemente, nunca dejar la relación médico-paciente. Tenemos permanentemente que estar con esa paciente porque ella ha tenido ya una relación desde el punto de vista con su cirujano oncólogo o gineco-oncólogo y tenemos que hacer el seguimiento. Nunca abandonar a una paciente o trabajar siempre en la parte del punto de vista multidisciplinario. De ahí la parte, el manejo psicoterapéutico, evaluación de los tratamientos recibidos, las secuelas que pueden ocurrir, el manejo propio de estas secuelas luego de una cirugía. Queda a veces una alteración de un edema en la mama, en el brazo, perdón, que ha sido alterado luego de hacerle una linfadentomía radical, donde no hay un adecuado flujo de la linfa, de la región donde estuvo la mama o el lecho cruento donde estuvo la tumoración, y se acumulan como unas zonas de edema o lesiones por acúmulo de secreción linfática que no tiene hacia dónde drenar. Hay que evaluar también las recidivas precoces que pueden existir. De ahí que siempre los tumores mamarios tienen que tener una terapia coadyuvante. Así sea un cáncer in situ, es preferible pecar en exceso, por supuesto con las medidas correctivas adecuadas, asumiendo la posibilidad de secuelas de este nuevo tratamiento, con una radioterapia complementaria, cuando el tumor ha estado localizado, o con una quimioterapia coadyuvante cuando ha sido un tumor metastásico. Evaluar básicamente con exámenes clínicos en las mamas, exámenes clínicos generales, acordemos la función renal, la función hepática, la función desde el punto de vista de factores de coagulación, el examen clínico propiamente dicho. Las pacientes, cuando entran sometidas a radioterapia, entran con mucho cuadro de fatiga crónica, fatiga, cansancio, agotamiento, insomnio, depresión, y estos tipos de pacientes requieren un apoyo correspondiente desde el punto de vista integral.
Marcadores tumorales, una mamografía de control, radiografía de tórax, en fin, para verificar hasta qué punto puede haber o no tejido residual mamario que esté, entre comillas, creciendo en zonas distantes al hecho cruento de la tumoración dejada luego de la intervención quirúrgica planificada. Esto acá es muy importante. Hay un cuadro conocido como carcinoma oculto de mama. ¿A qué se refiere esta patología? Son cánceres de mama que no dan manifestaciones tumorales in situ en la mama potencialmente susceptible de generar un cáncer. De ahí la importancia de hacer estudios de mamografías en las poblaciones generales, poblaciones que requieren estudios de salud pública. Las mamografías, una mama densa, por ejemplo, que nos hace sospechar un BRAF 2 por lo menos, o un BRAF 3, requiere ya empezar estudios adicionales para descartar la posibilidad de esta patología conocida como carcinoma oculto de mama. Es un cáncer de mama no palpable y un cáncer con estadios subclínicos. Y lamentablemente la clínica se manifiesta ya con metástasis. O sea, no encontramos nada en la mama, pero ya hay metástasis ganglionares, regionales, axilares, y también metástasis a distancia. No son raros los casos de cáncer oculto que la paciente debuta con un problema respiratorio. Y aquí un pequeño paréntesis. Lamentablemente hemos tenido hace 2 meses a una colega de neonatología que nunca o no le prestó importancia a los controles adecuados. Una colega muy competente, muy dedicada a su profesión, que manifestaba fundamentalmente manejo con todos los pacientes que tenía, y se descuidó su salud, lamentablemente, y debutó personalmente en un servicio de neumología, porque tenía mucha tos, porque había tenido hemoptisis. Entonces el colega de neumología pues le pide una radiografía de tórax simple y aparecen nodulaciones grandes en ambos campos pulmonares. La paciente, nuestra colega, lamentablemente avanzó con su cuadro clínico, recibió mastectomía, recibió radioterapia complementaria, quimioterapia, pero hace poco menos de un mes la hemos perdido. Esto nos habla acerca de la importancia, la suspicacia clínica de hacer los controles seriados, permanentes, continuos en mujeres mayores de 40 años, con todos los factores de riesgo asociados que hemos mencionado en las láminas iniciales, y tener la sospecha clínica siempre ante una mamografía con esas características de microcalcificaciones finas en condensación, estrelladas, irregulares, y mamas densas ecográficamente, pensar en esta sospecha de carcinoma oculto de mama. He estado un poquito más de tiempo en este carcinoma oculto de mama a raíz de este cuadro clínico de una colega que hemos lamentablemente perdido. Diagnóstico diferencial con adenopatía axilar inflamatoria, linfoma, melanoma o carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello que también se pueden presentar. Factores pronósticos del carcinoma oculto de mama: verificamos siempre el estado ganglionar de la axila, el tamaño tumoral y el número, el subtipo histológico, el ductal infiltrante es más relacionado con carcinoma oculto, el grado nuclear, hablamos, recuerdan ustedes, de bien diferenciado, el 0 y el 4 indiferenciado completamente en toda la extensión, los receptores hormonales, la angiogénesis, la posibilidad de generar vasos sanguíneos que básicamente llevan a la diseminación por la parte sanguínea hemática. Tenemos la diseminación que puede ser local, que puede ser linfática o puede ser sistémica por vía hemática. Y la presencia, ¿no?, de metástasis con estudios complementarios correspondientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos el examen físico, que a veces no es muy contributorio, pero sí podemos evaluar aquí la parte axilar. Una resonancia magnética tiene una amplia sensibilidad, pero una especificidad intermedia. Y el PET-scan nos permite explorar el tumor por vía metabólica de la glucosa. Recordemos lo que mencionamos inicialmente acerca de la fluordióxiglucosa, con una
como una llamada sonda de exploración radioactiva para verificar por metabolismo celular en aquellas zonas mayores captadoras de esta sonda radioactiva, ya se llama sonda radioactiva porque eso es una sustancia radioactiva que ingresa por vía hemática y se va a dirigir a aquellas zonas en las cuales la actividad celular típica de una neoplasia, de un cáncer, es mayor. Y vamos a poder verificar imágenes que se correlacionan con un estadio avanzado de un cáncer de mama. Aquí tenemos un estadio 0, por ejemplo, un carcinoma ductal in situ, un carcinoma lobular in situ. Recordemos siempre que puede ser ductal o puede ser lobular. Ductal es el conducto, lobular la parte de la cini. Y la enfermedad de Paget del pezón, un carcinoma in situ, que lo hemos mencionado también en la clase anterior, como una patología benigna, pero intermedia de una neoplasia cuando no se hacen los controles adecuados. El estadio 1, aquí vamos a ver una miscelánea o unas consideraciones generales sobre cómo se puede apreciar un estadio 1. Vemos aquí, por ejemplo, el estadio 1A, donde el tumor mide menos de 2 centímetros. El estadio 1B, el tumor igualmente mide 2 centímetros o menos, pero ya hay un poco de infiltración ganglionar. Los ganglios de la cadena externa del pectoral o de los intercostales y que se van directamente a las zonas ganglionares, son la supraclavicular, son los ganglios que podrían eventualmente estar afectados. Y se pegan en pequeños grupos glandulares de células cancerosas, y siempre y cuando se hagan los estudios en el momento oportuno, cuando corresponda. Pero acá, en lo básico, en el estadio 1, es el manejo que hemos mencionado acerca de la biopsia de ganglios centinela, que vamos a ver en la parte quirúrgica. El estadio 2 se encuentran por lo menos 1 a 3 ganglios linfáticos en la axila. Aquí tenemos ya por lo menos 3 ganglios linfáticos, y el tumor mide 2 centímetros o menos. Y se encuentran de 1 a 3 ganglios axilares, o también pueden estar ubicados también acá, a nivel cerca del esternón. Riesgo muy alto de hacer la diseminación a la mama contralateral. El tumor puede medir más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Importante considerarlo. Estadio 2B, donde el tumor mide más de 2 centímetros, pero mide menos de 5 centímetros. Tenemos un tumor ya un poco más grande, como este acá, por ejemplo. Y generalmente, ojo, no nos olvidemos nunca de que la mayor frecuencia de localización de las tumoraciones mamarias malignas son en el cuadrante superexterno y en la axila correspondiente. Debemos siempre explorar este tipo de, buscar tumoración en esta zona. Cuando el tumor mide más de 2 centímetros, pero menos de 5, pero no más de 5 centímetros, el cáncer se encuentra entre 1 a 3 ganglios axilares correspondientes. El tumor mide más de 5 centímetros, pero no se ha diseminado, o hasta los ganglios linfáticos. O sea, puede ser un tumor más de 5 sin diseminación o menor de 5 con diseminación. Es el estadio 2B. El estadio 3 o 3A no se encuentra tumor en la mama, o el tumor puede ser de cualquier tamaño. Y se encuentra el cáncer entre 4 a 9 ganglios axilares o cerca del esternón. Tenemos acá axilares, también ganglios acá supra o infraclaviculares. Ojo, el tumor ya mide con toda seguridad mayor de 5 centímetros, y también puede haber acá 1 a 3 ganglios linfáticos en la axila o cerca del esternón. Son más o menos las características importantes a considerar. Un estadio 3B, el tumor puede ser de cualquier tamaño, cualquier dimensiones, pero ya se ha diseminado. En este caso ya ha comprometido ya la parte de piel, de pared. ¿Recuerdan ustedes las clasificaciones iniciales? La de Manchester, la de Forman o la de Columbia, cuadro clínico, donde ven piel, tumor y metástasis. Muy bien. Un estadio 3B implica ya la presencia de compromiso, en este caso, de acuerdo a la clasificación clínica de Columbia, por ejemplo, la presencia de estas alteraciones en piel. Se puede encontrar inclusive hasta 9 ganglios comprometidos. Aquí ya generalmente hay compromiso de la cadena de los ganglios infraclaviculares. Y en este caso se ha diseminado prácticamente aquí. El ganglio, como se dan cuenta ustedes, la tumoración es profunda, es irregular, es dura, consistencia pétrea, y ya que está prácticamente aquí adherida a planos profundos. Uno quiere
moverla y la movilidad prácticamente es nula, está fija. En el estadio 3, 13, hay hasta 10 ganglios axilares. O los ganglios están a nivel de la clavícula, o debajo de la clavícula, o también cerca del esternón. Y el cáncer también puede manifestarse con compromiso inflamatorio mamario. Y el estadio 4, pues evidentemente, ya es un estadio que compromete huesos, pulmones, hígado, cerebro. Y en realidad aquí es muy poco lo que se puede hacer, básicamente calidad de vida desde el punto de vista del compromiso de la paciente. El pronóstico del cáncer varía dependiendo de toda la logística, infraestructura, manejo de criterios de salud pública, apoyo del Estado para el control de este tipo de patologías, y va desde el porcentaje, estamos hablando ahora básicamente de políticas nacionales de salud, respecto al porcentaje del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, o el porcentaje del presupuesto anual que se considera para el sector salud. Y dentro del sector salud hay que hacer priorizaciones. Acordémonos que el cáncer es una prioridad del manejo de política de salud. De ahí la importancia de incrementar o dar mayor preponderancia a aquellos programas de detección precoz del cáncer de mama y cuello uterino, que son fundamentalmente los que afectan a nuestra población. El diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros síntomas de la población sintomática tiene que ver mucho con actividades de información, educación y comunicación en la población general. Tiene que ver el empleo adecuado de los medios de comunicación, el empleo adecuado de las sociedades organizadas, de las comunidades organizadas de la sociedad, es decir, clubes de madres, vasos de leche, los cuadros de los colegios. Es decir, tenemos que tener permanentemente niveles de detección precoz de todos los tipos de cáncer que se están presentando. Y esto ¿qué cosa nos permite? Fundamentalmente un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, disminución de la morbilidad, disminución de la mortalidad. Es un gasto de inversión. Lo que se invierte en esta parte inicial nos va a servir para dedicar un presupuesto mayor a la detección en casos iniciales, que dedicar presupuestos mayores a tratar lo que se viene posteriormente con un cáncer de mama, con todos los compromisos familiares, sociales, económicos, y sobre todo desde el punto de vista propio de un núcleo familiar, la pérdida de una persona que muchas veces está todavía en plena vida productiva o laboral productiva. La mamografía derivada a la mamografía de estudio general. La mamografía tiene que ser realizada fundamentalmente en todas aquellas mujeres mayores de 40 años, obligatorio, que tienen algunos factores de riesgo asociados o con signos de síntomas presentes, y su cobertura debe superar siempre el mayor porcentaje que sea posible. Entre 40 y 50 años, cada 1 o 2 años, y cada año mujeres mayores de 50 años. Acordémonos la incidencia del cáncer de mama como va aumentando progresivamente conforme también aumenta la edad de la paciente. Tratamiento básicamente, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, evitemos que se disemine el cáncer, hay que tener una adecuada eficacia respecto a los tratamientos que debemos considerar en cada una de estas patologías, y la probabilidad también de que el cáncer pueda recidivar. ¿Cómo puedo manejar esto de acá? Primero, estrategias para cuidar el cáncer. Uno es la cirugía. La mayoría de pacientes se someten a cirugía. Acordemos que hasta el estadio 2A, con toda seguridad, podemos tener una buena eficacia terapéutica cuando empleamos este método quirúrgico para controlar el tipo de cáncer de mama. Habitualmente se extirpan algunos de los ganglios linfáticos axilares y se observan evidentemente en una biopsia por congelación en la parte inicial para saber si que se procede a hacer una mastectomía radical o se realiza solamente la parte inicial que corresponde. Debemos considerar la cirugía conservadora o preservadora, lo hemos mencionado en la parte de estrategias quirúrgicas. Esta operación incluye la lumpectomía y la mastectomía parcial o cuadrantectomía. Vamos a hacer un poquito más de exploración al respecto. Una lumpectomía es básicamente una tumorectomía, o sea, extirpar únicamente
el tumor. Y siempre una pequeña zona adyacente al tejido del tumor, que tengamos la certeza o la evidencia que es tejido sano, o sea, cortar tejido sano que no comprometa nada de la tumoración que se está extirpando. Es un éxito terapéutico quirúrgico en este tipo de pacientes cuando la patología nos reporta tejido sano adyacente con no compromiso de células tumorales cancerosas de ese tumor inicial que hemos encontrado. Lumpectomía o tumerectomía propiamente dicha. La mastectomía parcial se tira parte de la mama, generalmente cuadrantectomías, y también con tejido normal que la rodea, y también se llama mastectomía segmentaria. En este caso se hace la extirpación del tumor y también se hace la mastectomía, perdón, la extirpación de los ganglios linfáticos. Es decir, toda la cadena ganglionar comprometida en la mastectomía propiamente dicha, se evalúan las características de los ganglios. Hay ganglios que pueden ser 12, 15, 18, 4, 5, se extirpan todos los ganglios con signología de compromiso inflamatorio. Para tener la evidencia que hemos extirpado el tumor, una cuadrantectomía, en este caso, por ejemplo, y los ganglios axilares, que son los primeros que se comprometen en una patología mamaria maligna. La mastectomía total simple, se extirpa la mama. Evidentemente, toda la mama se extirpada. Hay casos en los cuales se extirpan también los ganglios. O sea, una mastectomía total, de acuerdo a las diferentes técnicas quirúrgicas que hemos mencionado inicialmente, la técnica de Halsted, la técnica de Madden, en fin, las técnicas correspondientes, de acuerdo a que cada cirujano domine mejor su técnica, y fundamentalmente los ganglios linfáticos. Esta mastectomía total simple se realiza con una planificación previa, es decir, el cirujano sabe que va a hacer una mastectomía simple, o se hace la biopsia de ganglio centinela. En plena operación se hace el estudio de biopsia por congelación, y si hay compromiso, células cancerosas, neoplásicas en los ganglios que se han evaluado, extirpado y estudiado en esa biopsia por congelación que demora 20 minutos más o menos, en tanto se está realizando la intervención quirúrgica, para decidir el tipo de operación que es más conveniente o pertinente para la paciente que está en estos momentos en el quirófano. Una mastectomía radical modificada, por ejemplo, la línea de puntos muestra el lugar donde se extirpó la mama, ¿de acuerdo? Y los ganglios linfáticos. En este caso también se pueden incluir acá los músculos, o sea, en la zona donde está implantada la mama. Acordémonos también todo el tejido conectivo mamario. Y aquí también equivale a la exéresis de los ganglios y toda la región axilar que compromete a este tipo de tumoración en la técnica quirúrgica de mastectomía radical modificada. O sea, linfadenectomía más miomectomía, generalmente el músculo pectoral mayor, que es donde se sienta la mama, entre la segunda y sexta cartílagos intercostales. Esto es lo que le mencionaba con una técnica quirúrgica. Es decir, es la extracción del ganglio durante una cirugía. El primer ganglio que recibe el drenaje linfático de un tumor es el ganglio axilar. Los ganglios axilares que están ubicados como primer mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar una mayor diseminación del cáncer. Es decir, ganglios se comprometen, se colorean con este azul que se colocó inicialmente, el isosulfán, y se verifica la presencia del primer ganglio que recibe la sustancia del tinte. Este ganglio se extirpa, se manda al patólogo en estos 15 o 20 minutos más o menos que demora este tipo de procedimientos, se espera el tiempo necesario, y hay un compás de espera bastante tenso muchas veces respecto a la decisión que se va a tomar. ¿Va a ser una lumpectomía? ¿Va a ser una cuadrantectomía? ¿Va a ser una mastectomía completa o una mastectomía radical? Eso es lo que uno tiene que decir en estos 15 o 20 minutos que demora la biopsia por congelación. Después de la biopsia por congelación, ganglio centinela, el cirujano extirpa solamente el tumor si es que es
dable de acuerdo a la conducta terapéutica iniciada, o realiza una mastectomía total o ampliada, modificada, integral. La radioterapia también es muy importante. Se emplean rayos gamma, protones, electrones, positrones, en fin, para reducir el crecimiento y desarrollo de las células cancerosas que potencialmente puedan haber quedado en el hecho cruento luego de la extirpación de la tumoración. Estas células son sensibles a la radioterapia, pero la radioterapia no distingue. También compromete tejido sano, tejido bueno, tejido que no está comprometido con células neoplásicas. De ahí que una de las consideraciones que a veces se encuentran en la radioterapia es luego, por supuesto, que se ha terminado la parte ya de recuperación de la paciente, se realizan las sesiones que son convenientes para el tipo de manejo de este tipo de patología encontrada. Y dependiendo también de si son células bien diferenciadas o indiferenciadas, y la extensión o el estadiaje del cáncer de mama que se ha estudiado previamente. Esta radioterapia puede ser una radioterapia corta o una radioterapia larga. Se da en sesiones diarias por 5 días a la semana, se descansa 2 días a la semana, y se repiten por 6 a 8 semanas, o por 4 a 5 semanas, dependiendo más o menos del tipo de tumoración y del tipo de celular que se ha encontrado en el estudio de patología. Hay estudios más largos, terapias más largas en el tiempo del empleo de la radioterapia, pero menos seriadas, digamos 3 veces por semana por 8 más semanas, o 5 veces por semana por 4 a 5 semanas. Lo importante es saber hasta qué punto estas células pueden ser sensibles a la radioterapia y controlar siempre las secuelas propias de la radioterapia, como son quemadura de la piel, lesiones propiamente dermatológicas, o acordémonos que la radioterapia también influye a nivel de las células que en las personas están en continuo crecimiento y desarrollo, como son la médula ósea, de ahí que generan trastornos relacionados con linfopenia, trastornos relacionados con alteraciones de las plaquetas o de los linfocitos, de los glóbulos blancos, respecto a la capacidad de defensa inmunológica. Son pacientes muy lábiles, muy dúctiles, muy vulnerables, que pueden ser afectadas cuando necesitan radioterapia complementaria, o a veces hasta un segundo ciclo de 3 o 4 semanas, o de 6 a 8 semanas, dependiendo también del tipo de radiación que se emplea. Esto es manejado por un radioterapeuta. Lo maneja y lo hace de acuerdo al estadiaje y al tipo de células encontradas, con la diferenciación celular. Tratamiento complementario, hablamos también aquí de la radioterapia, en sesiones de alta energía que se dirigen en la zona comprometida. La radioterapia también puede ser realizada previa, o sea, radioterapia neoadyuvante, o sea, antes de una cirugía para focalizar mejor el tumor. Y coadyuvante y después de la cirugía, para mejorar el rango terapéutico y las expectativas de pronóstico en la paciente. Respecto a la quimioterapia, igualmente, la quimioterapia se emplea fundamentalmente, a diferencia de la radioterapia cuando son patologías mamarias sin mayor cuadro de metástasis, o sea, es un T2, N2 y un M1 a lo máximo, sin mayores metástasis a distancia. Esto de acá, esta quimioterapia, se puede emplear, se emplea evidentemente también por sesiones terapéuticas, que pueden demorar entre 30 a 60 minutos o pueden demorar de 6 a 8 horas. Y esta quimioterapia se emplean las antraciclinas, los taxanos, el 5-fluorouracilo, la ciclofosfamida, los cisplatinum, en fin, la adriamicina. Son medicamentos, evidentemente, que alteran el crecimiento y desarrollo de las células neoplásicas, pero también alteran las células normales. Esta quimioterapia es muy frecuente encontrar igualmente en las células de crecimiento, las células del cuero cabelludo. El cabello se cae, las uñas se debilitan, la piel, recordemos que la piel también tiene recambios celulares cada 21 días aproximadamente.
la piel se pone seca, escamosa, pierde la textura, la hidratación y la humedad normal, la sensibilidad, en fin. Tiene muchos riesgos terapéuticos, pero son necesarias esta quimioterapia adyuvante y poco adyuvante, emplearla en pacientes que se han sometido a mastectomías complejas o mastectomías radicales, en la cual se ha evidenciado previamente, antes de la conducta terapéutica indicada, se ha evidenciado que son tumoraciones malignas, evidentemente, que requieren una terapia complementaria para mejorar el pronóstico de vida en los pacientes. Esos son los fármacos que se emplean, los rituxanos, los 5-fluoracilo, la ciclofosfamida, la adriamicina, el cisplatinum, los taxanos, en fin. Hay combinaciones. Eso lo emplean los oncólogos médicos. En base también al tipo de células encontradas en el estudio de patología y al grado de diferenciación de las mismas encontradas en patología. Tanto el radioterapeuta como el oncólogo médico, el oncólogo clínico, necesita para planificar el empleo de su quimioterapia o su radioterapia, la estirpe celular encontrada, el grado de diferenciación y el estadiaje. Hasta qué punto esa tumoración de mama, ese cáncer de mama ha comprometido pulmón, hígado, cerebro, en fin, para verificar cuáles son los fármacos o el grado de radioterapia que es necesaria para llegar a aquellas zonas donde se ha realizado la metástasis. Es un manejo bastante complejo, muchas veces infructuoso y algunas veces frustrante. No se llega a mejores resultados y algunas pacientes inclusive mencionan que no desean continuar con este tipo de tratamiento porque lo que desean básicamente es su calidad de vida y están resignadas a lo que viene después como este tipo de patología. La terapia hormonal es también muy importante. Recordamos en la parte inicial, recuerdan, cuando estábamos hablando respecto a los receptores hormonales, estrogénicos y de progesterona. Muy bien, si bien por un lado el tejido mamario, la glándula mamaria, los acinis, los conductos son hormonodependientes, igual también el tejido residual también es hormonodependiente en el lecho cruento. Y ese tejido hormonodependiente también va como arma terapéutica a ser susceptible del manejo de terapia antihormonal. Algunos casos también se emplean la ablación ovárica, es decir, la extirpación del ovario, con todo el correlato existente, en estos casos, en mujeres todavía jóvenes, de una menopausia precoz. Pero son decisiones que tienen que tomarse oportunamente. El tamoxifeno, por ejemplo, se utiliza en estadios tempranos de cáncer de mama y en pacientes de cáncer metastásico, terapia antihormonal. Y también se pueden ver en este caso los inhibidores de la aromatasa. Por ejemplo, medicamentos anastrozol, por ejemplo, que actúa y se debe emplear durante un tiempo bastante largo, que va desde 2 hasta 5 años, y con controles seriados, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia hormonal, como inhibidores de la formación de estrógenos e inhibidores de la acción de los estrógenos dentro de las células que tienen predisposición para ser receptores estrogénicos. Esta es la hormonoterapia, por ejemplo, el tamoxifeno, y se realiza en mujeres premenopáusicas. Básicamente, acordémonos que es más frecuente encontrar en pacientes premenopáusicas en ambas mamas el riesgo alto de generar potencialmente en una o en ambas la posibilidad de cáncer mamario. Y tenemos finalmente la llamada terapia dirigida. Es un tipo de terapia en la cual se utilizan medicamentos para identificar y atacar células neoplásicas específicas, sin dañar a las células normales. Es la terapia actual que se está manejando desde el punto de vista de anticuerpos monoclonales. Hablamos del trastuzumab, el pertuzumab, el adotrastuzumab en tansina,
donde los anticuerpos se adhieren a las sustancias y eliminan las células cancerosas, impiden su crecimiento o impiden que se diseminen. Esta es la gran estrategia terapéutica, y es actual en países desarrollados y en lugares iniciales acá en el país. En el INEM, por ejemplo, se está manejando con bastante regularidad la terapia dirigida, terapia monoclonales, o también las inhibidores de la tirosina quinasa, la terapia dirigida para bloquear las señales que los tumores necesitan para crecer. O sea, se bloquean ahí, desde el punto de vista de ordenamiento genético y metabólico, cuáles son las señales hormonales que las células neoplásicas necesitan para su crecimiento y desarrollo. Se bloquean esas señales y se favorece la detención del crecimiento de células neoplásicas y se impide que estos sigan reproduciéndose. Entonces es una terapia actual y que tiene bastante posibilidades de manejo a futuro. Esta de aquí, hasta este punto de vista, puedo manejarlo desde el punto de vista integral. Hemos hablado acerca fundamentalmente de las lesiones premalignas, del cáncer de mama, su incidencia, los factores de riesgo asociados, cuál es el diagnóstico que debemos manejar siempre, el examen físico, el examen clínico, los exámenes auxiliares que tenemos para manejar, como son la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, las biopsias, el empleo de la tomografía, biopsia de ganglio centinela, el PET-scan, los marcadores tumorales, los receptores hormonales, la parte genética que está relacionada fundamentalmente con la incidencia familiar, cómo es una evolución formológica de una célula sin atipe a unas células completamente atipes indiferenciadas, cuáles las clasificaciones del TNM, las clasificaciones antiguas del Manchester, del Portman, del Columbia, también una parte clínica, el manejo de la clasificación de la OMS con carcinomas no infiltrantes o infiltrantes, el manejo del cáncer de mama y embarazo, un poco de unas pinceladas al respecto, el tipo de mastectomía que se van a realizar, la cirugía conservadora, la cirugía oncoplástica que hemos mencionado en conjunto con un cirujano plástico para manejar la parte cosmética o estética, cómo es un carcinoma oculto de la mama, es un mensaje que quiero que ustedes lo tengan, por favor. El carcinoma oculto de la mama no da ninguna manifestación de tumoraciones mamarias, pero sí en pacientes que tienen factores de riesgo asociados, que tienen signos o síntomas, descartando la parte de tumoración, estamos en la obligación de hacer estudios complementarios y reforzar fundamentalmente la parte del manejo de salud pública. Esta es una responsabilidad del gobierno. Estamos en un periodo de transición hacia unas nuevas elecciones. Esperemos que quienes dirijan la nación en el próximo gobierno tengan la suficiente sensibilidad social como para implementar todos los factores que permitan un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, con un empleo adecuado, sin ningún problema relacionado con manejos amañados o visos de corrupción, en dinero que es propio de nuestros impuestos, que debe ser dedicado al manejo propio de las pacientes y de la población en general, para cuidar y manejar todo tipo de cánceres fundamentales. El cáncer de mama, el cáncer del cuello uterino, que tantas muertes y tanta morbilidad nos cuesta, y tanta mortalidad, y sobre todo gastos innecesarios en estadios finales, donde muy poco se le puede ofrecer a una paciente, dedicaciones de habilitaciones presupuestales para este manejo, cuando es mucho más sencillo, una inversión mucho más rendidora en cuanto a frutos propiamente dicho, de la parte de manejo propio, de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Creo que hasta aquí hemos manejado en forma integral o general respecto a lo que se refiere al cáncer de mama. Siendo ya las 9 de la mañana con 34 minutos, creo que estamos un minuto antes de lo que mencionó nuestra delegada, para dar por término esta exposición, que es bastante amplia, pero he tratado de manejarla desde el punto de vista integral. Si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes, con mayor gusto, estimados alumnos. Muchas gracias, doctor Caballero. Gracias, María. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta. Vamos a esperar un ratito para que escriban en el chat o levanten la mano. Sí,
Eso lo manejas tú, por favor, Alejandrita, ¿ya? Para poder entender la idea. Sí, doctor, no se preocupe. Acordémonos siempre de manejar este tipo de problemas con una conducta de suspicacia, sospecha clínica. No olvidemos nunca un familiar nuestro, una hermana, una sobrina, o nuestras propias madres, tías, no tienen el conocimiento adecuado. Nosotros como profesionales de la salud estamos en la obligación de llevar estas actividades de información, educación y comunicación para poderlo difundir y que esto se aprecie a nivel integral. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad también. Pero la Doctor, responsabilidad mayor está en el gobierno. Sí. hay una pregunta en el chat que dice, Dice. doctor, buenos días. Cuando hay presencia de metástasis óseas, lesiones osteolíticas, ¿dentro de qué clasificación de Portman se clasificaría o depende de la localización de la lesión? Las metástasis a distancia se consideran como M4. Evidentemente puede ser metástasis ósea, metástasis pulmonar, como el lamentable caso que les he comentado a ustedes de nuestra colega, metástasis al hígado, que se pueden evidenciar por una tomografía o también por un PET scan, o metástasis a nivel cerebral. Generalmente en los carcinomas ocultos de mama, les recuerdo esa patología, por favor, debuta un cuadro clínico de cáncer de mama con una manifestación de un órgano, aparato, sistema diferente a la mama. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. No solamente vamos a ver mama, no solamente vamos a ver útero, no solamente vamos a ver ovarios, trompas, como ginecobstetras. Tenemos que ver en forma holística, en forma integral a una paciente y estar siempre en condiciones de tener la suspicacia clínica para pensar esta posibilidad. Es el estadio 4, evidentemente. Listo. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Correcto. Entonces, ya daremos por finalizada la clase. Ya, finalizada la clase y ustedes pueden entonces para su pasito postes, ¿no? Postes. Sí, Muy bien, doctor. les agradezco, Sí. estimados alumnos, por su atención y espero que den un buen postes y no se olviden, por favor, de lo que les he mencionado respecto a la importancia, por parte de ustedes, evidentemente, de ser unos adecuados educadores para la salud y cuidar a la salud de nuestra población. Muchas gracias por su atención.